Gracias a Dios, amados hermanos, amigos, gracias al Señor porque estamos juntos, porque ahora vamos a pasar a abrir las Escrituras y bueno, pues eso siempre nos da precisamente lo que necesitamos. Para eso hemos invocado a Dios, al Espíritu Santo, para eso necesitamos su presencia y bueno, pues vamos a seguir hablando de algo que habíamos dejado pendientes. Recuerdan, hace un par de semanas yo había estado con ustedes también y habíamos visto lo que resultó, porque originalmente no era esa la idea, pero lo que resultó la primera parte de una exposición, de una predicación que hemos titulado No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Así que hoy sería, digamos, la parte 2. ¿Sí? Y como en aquella ocasión, hoy vamos a empezar con el mismo texto que está en Juan capítulo 14, solamente que ahora, pues, no voy a meterme en las cosas que ya se han dicho y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 20. Dice así: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos a orar, vamos a poner esta reunión, lo que falta de esta reunión, esta enseñanza, en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú hagas viva tu palabra, que tú hagas eficaz tu palabra, que tú nos des vida por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues este verso, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, me ha estado dando tantas vueltas en la cabeza. Quizás precisamente en una época en donde se quiere desprestigiar, se quiere ensuciar lo que es un padre, evidentemente tampoco se entiende bien lo que es estar huérfanos. De hecho, si son los hombres los que deben de mostrar lo que significa un padre, la verdad es que hay una crisis mundial en unos países más que en otros, por supuesto, de lo que es la imagen y el papel de un padre. Hay muchas personas en países como el nuestro que definitivamente son huérfanas. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a un padre verdadero y eso es una tristeza, es una lástima y es una desgracia también. Pero no es así con Dios. Dios dijo que no nos dejaría huérfanos. La palabra huérfanos, o sea, el hecho de que una persona en el sentido tradicional sea huérfana, que no haya quien lo defienda, que no haya quien le dé de comer, que se tenga que valer por sí mismo, que no haya quien le pase un brazo por encima diciéndole no temas. La situación de un huérfano donde todo el mundo parece que estaría en contra de ellos y donde ellos solamente me los imagino. Y bueno, la idea es muy fuerte. Y sin embargo, Dios ha dicho que no nos dejaría huérfanos. Entonces, pues la noticia es que tenemos un padre y que se lo estaba diciendo a esos discípulos que tenían y que iban a tener un padre que iba a estar siempre presente. El Padre Celestial, por supuesto, pero en la presencia del Espíritu Santo, en la forma del Espíritu Santo. Y algunas de estas cosas que vimos bastantes textos hace 2 semanas, y no nos vamos a meter en ellos porque no estabas tú y es necesario, escúchala. Pero vimos con más detalle, por medio de varios versículos, que era conveniente que el Espíritu viniera porque haría muchas cosas a favor de los discípulos y también haría cosas con el mundo en general. A favor de los discípulos vimos que haría morada con ellos, el hecho de que Dios mismo viviría en hombres de carne y huesos, ¿sí?
Ese es un milagro, otro milagro más, que Dios pueda morar en ti, que pueda morar en mí. Viviría con ellos siempre, tendrían un Padre siempre presente, día y noche. Los guiaría a la verdad, les enseñaría todas las cosas, les daría paz sobrenatural en tiempos malos, en tiempos de turbulencia. Les recordaría todas las cosas que Jesús había dicho, había hecho, había enseñado. Todo se lo recordaría el Espíritu, por eso les convenía que Él se fuera y además podía estar en todos lados, en todas las personas, en todas las conciencias y en todos lados del mundo a la vez. ¿Sí? Además, el Espíritu en el mundo convencería de pecado, de justicia y de juicio, y lo vimos con alguna profundidad en esa ocasión. Hoy vamos a recordar, sí, el contexto en el que el Señor Jesucristo les dijo todas estas cosas, porque era básicamente lo último que hizo con ellos, porque después de ellos lo agarrarían y eventualmente lo matarían. Vamos a ver que esas palabras y esa promesa que hizo Jesucristo a los discípulos se cumpliría, y vamos a ver el cumplimiento de esa promesa de que vendría el Espíritu Santo, de que vendría el Consolador, de que vendría el Paráclitos, que vendría y que estaría para siempre con nosotros. Vamos a ver en ese contexto esa condición del corazón de los discípulos, justo antes de que recibieron ese poder, esa llenura, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si eso fue necesario en aquel tiempo, es necesario hoy, y esto nos puede responder algunas de nuestras inquietudes y de nuestras preguntas. Lo primero que debemos recordar es que los discípulos estaban muy desconcertados. O sea, Jesús había estado con ellos 3 años y medio y había sido todo para ellos. Y sin embargo, había estado insistiendo en sus últimas pláticas que era necesario que Él les faltara, que de hecho les iba a faltar. Y tan es así que, bueno, pues les dice que en breve sería quitado de ellos. Y evidentemente, o sea, de hecho así sucedió. Sucedió que fue arrebatado de ellos por la fuerza, ¿sí? Tú sabes, después se fueron a orar, se fueron a un lugar donde acostumbraban a estar, estaban platicando estas últimas enseñanzas, y entonces llegó allá en el huerto, llegó Judas con un grupo de personas armadas, y entonces lo traiciona con un beso, y entonces el Hijo del Hombre es quitado de sus hermanos, de sus discípulos, y pues vemos todo lo que sigue, que ya sabemos que es la crucifixión. Pero el ambiente hostil en el que trabajó y vivió el Señor Jesucristo era un ambiente hostil que iba a seguir. O sea, los discípulos iban a estar exactamente en ese mismo ambiente hostil, en ese mismo ambiente asesino, en ese mismo ambiente que no ama la verdad, que aborrece la verdad, en ese mismo ambiente. Juan capítulo 15, verso 18 al verso 20 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y también en el capítulo 16 de ese mismo Evangelio de Juan, en el versículo 1 al 4, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Como diciéndoles, para que no os parezca extraño lo que está pasando, para que no os agarre desprevenidos. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Era del interés del Señor Jesucristo que los discípulos entendieran el contexto en el que ahora ellos iban a estar viviendo, y que si iban a seguir los pasos de Jesucristo, también los iban a seguir por esa zona oscura
que llevaba a la cruz, que llevaba a la negación, pero no a la negación de unas cosas y de otras no, sino a la negación total, que llevaba incluso al sufrimiento si eso era necesario y eventualmente a perder la vida. Esas amenazas eran reales y ahora ellos estaban viendo que esas amenazas eran reales. Ya habían visto esas amenazas en alguna ocasión cuando lo habían querido despeñar por allá, cuando la gente se amotinaba y querían matarlo, pero no era el tiempo. Pero ahora se dieron cuenta que esas amenazas, cuando vieron llegar a Judas y vieron llegar a todo ese grupo de personas armadas y cuando llegaron con violencia y cuando lo agarraron y cuando lo jalonearon y cuando se lo llevaron, vieron, entendieron que era real, no eran amenazas huecas, era real, ¿sí? Y esto era necesario que sucediera. Después de que lo agarran y después de un juicio absolutamente injusto y amañado, sabemos que crucificaron al Señor Jesucristo y todo esto era necesario que sucediera porque de tal manera había amado Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? De tal manera lo amó que fue necesario hacer todo eso para salvarnos, para salvarte a ti, para que haya una oportunidad para cualquier perdido que está escuchando esto. Pero tienes que entender cómo se quedaron los discípulos. Los discípulos habían estado caminando con un Jesucristo que sabía muchas cosas o que sabía todo, con un Jesucristo poderoso que era capaz de calmar el viento y capaz de calmar la tempestad y hacer milagros y de resucitar muertos, físicamente muertos, ¿sí? Obviamente también espiritualmente muertos, ¿sí? Pero ahora ya no lo veían así, ahora todas sus ideas raras que tenían en cuanto a su Mesías y las ideas de que restauraría el reino del Mesías, todas sus ideas que tenían no estaban tomando la forma que ellos creían o que ellos tenían, sino que más bien lo veían muerto y se les fue el alma al piso literalmente. Estaban viendo un cadáver como cuando tú has visto un cadáver inerte, ensangrentado, la misma representación de la debilidad. Y entonces sus temores se acompañaron de más dudas y se incrementaron sus miedos. Así estaban los discípulos y entonces se escondieron. ¿Sí? Se escondieron. Se fueron desconcertados, aturdidos, en shock y se escondieron. Pero Jesús resucitó al tercer día y se les apareció mientras estaban reunidos, desesperados. En Lucas 24 te das cuenta de este relato cuando ya Jesús ha resucitado. Y fíjate cómo dice en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso es lo primero que les dijo, paz a vosotros. Mira nuestro Dios quién es. Lo primero que te dice en el momento de turbación, en el momento de necesidad máximas y en el momento de miedo, te dice, paz, hijo, paz a vosotros. Verso 46. También les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estas palabras son palabras del Señor Jesucristo resucitado, justo antes de que en el tiempo en donde después de la resurrección estuvo hablando con ellos y ya cuando se iba a ir nuevamente, ahora sí, al Padre, y ahora sí ya no se le vería más, ellos sus ojos físicos ya no lo verían más. Entonces les está diciendo que todo esto que ha sucedido era necesario, que tuvieran tranquilidad, que estuvieran en paz, que las cosas seguían su marcha correctamente, que el Evangelio, que los planes de Dios estaban llevándose a cabo de manera correcta, como tenían que ser. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario, pero dice, pero vosotros, que tenéis que ser testigos de todas estas cosas, dice, iros a Jerusalén
y esperen allá hasta que yo envíe la promesa de mi Padre. Y dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, aquí vemos nuevamente a Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Y vemos y que está diciendo, váyanse a Jerusalén y yo los voy a investir de poder desde lo alto. ¿Con qué? Con la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que vendría otro Paráclitos, que vendría otro Consolador, otro acompañante, Dios mismo vendría en la forma del Espíritu. Esa es la promesa. Y ese Espíritu los investiría, les daría todo el poder que necesitan para ser testigos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la obra de redención había quedado finalizada, no había más que hacer, consumado era. La obra de redención estaba consumada, estaba terminada, pero ahora Dios quería hacer equipo con el hombre. El hombre debía participar con Dios para que esta obra de la redención se conociera en todos los rincones de la tierra. Ahora Dios hacía equipo con el hombre y el hombre tenía que manifestar ese poder de Dios, esa presencia de Dios, esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que pudiera extenderse el conocimiento de esa salvación, el conocimiento de ese plan maravilloso de Dios para toda la humanidad en todos los rincones de la tierra. En el Evangelio de Mateo vemos las últimas indicaciones de Jesús. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estamos hablando de lo mismo, en el mismo momento, en el mismo tiempo, donde Jesús resucitado ya va a irse definitivamente de ellos, pero ya está resucitado, ya lo mataron, pero ya resucitó. Dice que se acercó a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué texto tan tremendo. Lo primero que dice es, todo poder me es dado. ¿Te acuerdas? Hace rato hablamos del Todopoderoso. Bueno, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No en un lugar y en otro no. No en América y en Asia no. No en África y en Groenlandia no. No, sino toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No lo que tiene que ver con los hombres, sino también lo que tiene que ver con los espíritus, sino también lo que tiene que ver con los demonios, sino también lo que tiene que ver con los ángeles. Toda potestad me es dada, es superior, soy superior a todo. Dice, y por tanto, por cuanto ese poder del cual iban a ser investidos, ¿sí?, que es el poder de Jesucristo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice algo que nunca se te olvide. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, bueno, todos los que estamos leyendo, llenos de unas verdades increíbles, nos dejan ver precisamente que Él no nos iba a dejar huérfanos. Nos dejan ver que la iglesia que Jesús había pensado era una iglesia a la cual el Hades no podía resistir, ni tampoco podía hundir. Era una iglesia superior porque tenía la vida de Dios, ¿sí?, porque tenía la vida del Espíritu, porque tenía el poder que los sustentaba. Y no un día o un día a la semana, sino todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, pues le hemos pedido a Dios que su Espíritu haga que estos textos penetren en tu mente y también en tu corazón. Ahora, esta misma, digamos, idea relatada por Lucas se lee así. Ya sabes que hay varios evangelios, ¿no? Está el Evangelio de Mateo, que lo acabamos de leer, esa porción, pero ahora lo vamos a leer esa misma idea, pero ahora relatado por Lucas. Hechos 1, verso 4-8, dice, pero ¿no decías que el Evangelio de Lucas? Bueno, así para los que no sabían, el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas, que era un médico, ¿no?,
que era una persona sumamente docta, una persona sumamente estudiada, pero también el libro de los Hechos es el segundo testimonio que escribe. Haz de cuenta que Lucas escribió 2 libros, 2 libretos, 2 tratados. En el primero de ellos escribió el Evangelio y en el segundo el libro de los Hechos. Por eso, esta es el relato de Lucas. Dice Hechos, verso 1, verso 4 al 8. Dice, capítulo 1, perdón, versos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si te das cuenta, es lo mismo. Si te das cuenta, está hablando de lo mismo, está diciendo que iban a recibir la promesa del Padre. Te das cuenta que los discípulos nuevamente estaban con sus ideas de la restauración del reino, pero eran sus ideas que tenían. Ellos pensaban más bien en una restauración donde los judíos podían ser los que dominaban y no los romanos, en donde el Mesías iba a ser el que tenía el gobierno político, el gobierno económico, etc. Pero esos no eran los planes de Dios. Los planes de Dios tenían que ver con un mundo muy superior a ese, que era el mundo de lo espiritual, el mundo del alma, ¿sí? Y entonces les dijo, bueno, eso no os toca ahora a vosotros entenderlo, pero esténse en Jerusalén y van a ser investidos de poder, o sea, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y efectivamente eso llegó a suceder y luego lo vamos a ver otro poco más. Pero quiero decirte una palabra que es esta de ser testigos. Ser testigos, o la palabra testigos en el griego es la palabra martus o martureo. Y si te das cuenta, ya ves la relación que hay entre esa palabra martus con mártir. Porque los mártires fueron mártires porque eran testigos. O sea, los mártires fueron muertos porque a veces cuando uno dice, bueno, es que ese es un mártir de esa causa, lo que está diciendo es que murió por esa causa, que perdió la vida, que lo mataron por una causa. Bueno, pues exactamente es lo mismo que estaba pasando y lo mismo que vimos en el principio de la iglesia, en el principio en los primeros años de la iglesia, y lo que ves en esas películas que te recuerdan que te traen de los gladiadores y de los circos romanos y de las bestias y de las familias orando y las bestias los leones que iban con ellos y que eran mártires. La palabra mártir significa testigo, pero exactamente quiere decir un testigo que está dispuesto a testificar hasta la muerte. Entonces, pues ese era el ambiente. Desde hace rato les había dicho que iban a ser perseguidos, que a él lo habían perseguido, que ellos no esperaran una suerte distinta, pero iban a tener poder, pero que se quedaran en Jerusalén, que así como estaban no servían, pero que entonces se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, porque así como estaban no servían para nada. O sea, así como estamos, sin el Espíritu no sirve una persona para nada. Entonces, bueno, ya vemos que a Jesús todo lo que decía se cumplía. Que lo iban a quitar, que lo iban a matar, lo mataron. Que iba a resucitar, resucitó. Que se iba a ir, ya se les estaba yendo nuevamente. ¿Sí? Y les dice finalmente las instrucciones, váyanse a Jerusalén, esténse allá y van a recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, verso 12? Dice así, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús
y con sus hermanos. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo que Jesús les dijo. Se fueron a Jerusalén, se encerraron, todos los que estaban ahí, los discípulos con otras personas, ahí estaban, te dan los nombres de todos los que efectivamente estaban. Estaba también la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y estaban otras personas y se fueron allá a Jerusalén, a un aposento alto, a un lugar donde estaban esperando a algo que no sabían bien qué era, a un lugar donde estaban obedeciendo a Dios, donde estaban en oración, donde estaban necesitados, muy necesitados. Hechos capítulo 2, versículo 1-4. ¿Qué pasó después? ¿Sabemos lo que pasó? Sabemos que efectivamente era cuestión de días para que entonces llegara el día de Pentecostés, que además quiere decir muchas cosas también eso. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés era una festividad de los judíos, una festividad del Antiguo Testamento, pero entonces se esperó Dios hasta que fuera ese día, y entonces como quien está recolectando los primeros frutos de una gran cosecha, entonces en ese día vino el Espíritu Santo. Se conoce como Pentecostés porque sucedió en ese día y vino poderosamente cuando estaban todos en esa actitud de necesidad, cuando estaban todos en esa actitud de unanimidad, esperando lo mismo, esperando algo, esperando lo que les había dicho, la promesa del Padre que les daría el poder que no tenían. Y así empezó el segundo capítulo más importante de la humanidad. Bueno, el primero, entendiendo el primero como la venida de Cristo y la salvación del hombre, y el segundo como la venida del Espíritu y el comienzo de la iglesia para la salvación de todos los hombres, para la salvación de todos aquellos que creyeran, que escucharan primero y que creyeran, porque no se puede creer si no escucharon, y que creyeran en el Hijo de Dios, ¿sí? Y lo relata Lucas en Hechos capítulo 2 así, versículo 1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que pasó. Vino, se cumplió la promesa, vino el Espíritu, vino con poder, empezó haciendo milagros. Y lo primero que hizo es que la gente que estaba ahí reunida y la que recibió el Espíritu Santo empezaban a hablar en otros idiomas. Tanto era así que las personas que estaban congregadas, porque era una festividad judía que se estaba celebrando ahí en Jerusalén, ¿sí? O sea, era una oportunidad de que muchas personas conocieran, por eso no lo hicieron en un rinconcito, sino que se esperaron hasta ese día donde los judíos, aunque que estaban ignorantes de esta situación, venían por costumbre a celebrar las fiestas de Pentecostés. Y entonces, estando toda esa multitud, viene el poder de Dios, viene el Espíritu de Dios a los discípulos, y entonces los discípulos, como una primera manifestación del poder de Dios, se ponen a hablar en otros idiomas de que toda esa gente que había venido de otros países, de otras regiones, de otros pueblos, de otros reinados, ¿sí? Entonces, pero que eran judíos o que eran prosélitos, o sea, que eran convertidos al judaísmo, venían y los escuchaban hablar en su idioma. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que el Señor había dicho, que tenían que llevarse el Evangelio a todos los rincones de la tierra, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, eso de alguna manera estaba diciendo, todo el mundo va a escuchar. Y el idioma y el lenguaje no va a ser ningún impedimento, como nada va a ser ningún impedimento para Dios. De alguna manera, todo eso impactó en los presentes, les llamó muchísimo la atención, porque decían, oye, estos ¿a poco? ¿Cómo es posible que aquí hay pescadores y labradores y personas del vulgo y hablan en distintos idiomas? Es como si en una reunión nosotros nos pusiéramos a hablar, que estuviéramos 14, 20 personas y uno se pusiera a hablar en alemán y hubiera alemanas por ahí y se quedaran así como extrañados diciendo, pero si está hablando en alemán, y otros se pusieran a hablar en chino, si hubiera unos chinos por allá y empezaran a hablar entre ellos y a entenderse, y otros empezaran a hablar en griego y había unos griegos por allá y se entendieran, y otros empezaran a hablar en algún idioma de los indígenas o en totonaca o en náhuatl, y hubiera ahí otras personas de pueblos y se pusieran a hablar con ellos, y entonces se quedarían todos diciendo, no, pues
qué raro, si esta gente, y mira qué idiomas hablan, no, porque no era de ellos, obvio. Bueno, eso pasó, y eso pasó para que precisamente empezara a verse el poder y que empezara a verse que no había inconveniente, que no había nada que pudiera evitar la voluntad de Dios, de que los rincones de la tierra, de que todo el mundo pudiera conocer la salvación del Señor. Y fue cuando toda esa multitud estaba así, cuando toda esa gente estaba extrañada de lo que estaba sucediendo, que se levantó Pedro, lo dice también ahí en el Hechos capítulo 2, y les empezó a predicar. Les empezó a predicar, pero Pedro les empezó a predicar con poder, ¿sí? Pedro, el mismo que había negado, Pedro, el mismo que estaba espantado, Pedro, el mismo que estaba escondido, ahora se levantó. Había visto a Jesucristo resucitado y había visto que se había cumplido la promesa que el Padre les había dado, y se levantó y les predicó, ¿sí? Tremendo, y les predicó tremendamente, ¿sí? Les predicó y les hizo responsables por haber tenido al Mesías al lado y por no haberlo conocido. Y les hizo responsables porque la verdad vino al mundo y ellos amaron las mentiras más que la verdad. Y les hizo responsables porque ese Mesías que ellos decían que lo estaban esperando y que conocían por su religión, no demostraron más que su religión no les servía de nada. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron al Mesías y tampoco lo quisieron escuchar. Y es más, no solamente lo ignoraron, lo mataron. Y se los echó en cara y les recriminó y les hizo responsables, ¿sí? Pero era su palabra, no solamente era su palabra, era su predicación, pero era el poder de Dios acompañándolo, era el Espíritu Santo hablando a los corazones, haciendo lo que había dicho que iba a hacer, que era convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Hechos capítulo 2, verso 36, después de que Pedro les dice todas estas cosas, les dice finalmente así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremendo. O sea, si te das cuenta, aquí ya está no solamente una predicación, sino ya está el Espíritu en esa predicación. Dice que cuando escucharon las palabras de Pedro y cómo eran responsables ellos de la muerte de Jesucristo, de haber matado, crucificado al Señor, dice que se compungieron. Y la palabra griega que se usa así es la misma palabra que se usaría si tú agarras y tú traspasas algo, como puede ser carne, un corazón. Sí, exactamente es la idea. Traspasados como por una lanza, ¿sí? Dice, y se compungieron de corazón. Y estaban como que de veras se quedaron, como que entendieron lo que habían hecho, como que entendieron la oportunidad que habían dejado pasar, como que entendieron qué responsables eran. Y entonces el Espíritu hizo aquello que dijo que iba a hacer con el mundo: convencerlos de justicia, de pecado y de juicio. Y vemos que los convenció absolutamente los convenció de pecado primeramente, los dejó convictos de pecado, pero también los convenció de justicia. Tanto fue así, y tanta gracia había, y tanta gracia hay suficientemente en Dios, que como 3,000 personas se convirtieron. Imagínate. Y se quedaron atravesados, ¿sí? Y ojalá y nos quedáramos atravesados. Ojalá y tú entiendas que este es el camino que llevamos todos los creyentes. El camino que llevan todos los creyentes es estar convictos. Juan capítulo 3, verso 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Y tú has escuchado el Evangelio y has leído el Evangelio, o te lo han hablado, o tienes una buena idea de lo que es el Evangelio, ¿sí? Y es igual. A lo mejor ni siquiera te has sentido nunca compungido. ¿Por qué? Porque ni siquiera has hecho caso del Evangelio. Bueno, esa gente fue traspasada después de la predicación de Pedro. Eso quería decir que el Espíritu Santo había venido y había dado manifestaciones inmediatamente con lo de las lenguas, y después había dado manifestaciones porque les había cambiado todo lo que se sentía de dentro, toda esa pesadumbre que tenían. Ahora se sentían con fuerza, con poder para dar testimonio, y se levanta ahí en la multitud Pedro, y entonces les da una plática donde les hace responsables de la muerte del Hijo de Dios, y se convierte un montón de gente. El Espíritu Santo había llegado tal como Jesucristo había dicho que iba a venir. Y estaba haciendo exactamente lo que había dicho que iba a hacer. Ahora, entramos a la última parte de nuestra plática. La última parte de esta plática tiene que ver con esto. Todo esto que estamos hablando es maravilloso. Es algo que, no sé, solamente de oírlo, solamente de estar leyendo estos pasajes, te das cuenta que los planes de Dios, que el poder de Dios, que todo esto es hermosísimo, sí. Pero puede haber, y he estado oyendo a algunas personas preguntando, está todo esto muy bien, está perfecto, todas estas cosas que nos están diciendo están muy bien, sí, pero ¿cómo puedo obtenerlo yo eso mismo? ¿Cómo puede la iglesia de hoy que está tan carente, la iglesia de hoy que está tan miserable, la iglesia de hoy que está escondida, la iglesia de hoy que está como huérfana, cómo puede ser, ¿sí?, que se... No sé, o sea, ¿cómo puede ser que obtenga esto que tuvo la iglesia original? Porque esto definitivamente no era algo que se iba a hacer una sola vez y se acabó, sino que era algo que nos iba a acompañar a todos los creyentes durante todos los días hasta el fin del mundo, lo había dicho el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no vemos esto? ¿Por qué vemos esto solamente quizás en unas pocas personas, y lo hemos visto en algunas otras épocas, o lo hemos visto en algunos otros siglos, o se nos ha contado de algunos otros siglos y de los misioneros y de algunos otros avivamientos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo vemos? ¿O cómo puedo yo obtener todo esto que ellos tuvieron? La respuesta es muy sencilla. Yo creo que esto se puede obtener de la misma manera como se obtuvo la primera vez, ¿sí? Por eso es necesario, y por eso nos será necesario revisar los contextos. ¿En qué contexto se dieron las palabras de la promesa? ¿En qué contexto? ¿Qué sentían los apóstoles, los discípulos? ¿Qué sentido de responsabilidad tenían los discípulos de cumplir lo que Dios les había mandado? Jesús les había dicho que fueran testigos de Él. Les había dicho que en ese mundo cruel, en ese mundo hostil, en ese mundo asesino, que fueran testigos de la verdad. Les había dicho que no se conformaran a la verdad, que ellos dieran testimonio de la verdad, que el Padre iba a estar con ellos, el Espíritu iba a estar con ellos, Él iba a estar con ellos, ¿sí? Y que entonces no se extrañaran de que les iban a matar, quizás también. Y bueno, pues ellos tenían ese deseo, que es aquí donde empiezan quizás las diferencias con muchos de nosotros. Ellos tenían el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Ellos querían hacer lo que Jesús les estaba diciendo, de que fueran testigos hasta lo último de la tierra. Ellos sentían y querían esa responsabilidad, pero sabían que no tenían lo que necesitaban para que eso sucediera. Sabían que necesitaban ser investidos de poder, se los había dicho una y otra vez el Señor Jesucristo, y ellos lo sabían, lo sentían en su alma. Ellos no tenían nada como para poder salvar al mundo. Ellos no tenían nada como para poder enfrentarse con las hordas satánicas, ¿sí?, que les estaban esperando. Ellos no tenían nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo era muy superior a ellos en todo, ¿sí? Eran superior en poder, eran superior en... o sea, los podían hacer pedazos así como habían hecho a Jesucristo. Aparentemente. Entonces, por eso era necesario que lo volviéramos a revisar, porque aquí estamos viendo algo que es algo así como una precondición, algo como que algo pasa dentro de uno que lo hace estar en una necesidad, y entonces está en una situación adecuada para poder pedir y para poder recibir.
Pero si la persona no está necesitada de obedecer la voluntad de Dios porque ni siquiera lo tiene en su mente, si la persona está tan liada en sus propios problemas que jamás está pensando en hacer algo por los demás, pues dime tú si esa persona va a poder realmente pues tener ese corazón necesitado del Espíritu para que Dios lo pueda llenar. Si la persona está diciendo, está esperando que venga el poder de Dios en su vida porque se da cuenta, o por lo menos se da una ligera cuenta de que su vida tiene una necesidad espiritual porque se ve a sí mismo muy carente y cree que viendo la televisión o que estar viendo la próxima serie y la otra también de la televisión y creen que así así como que por arte de magia un día va a venir el Espíritu y lo va a llenar, pues no va a pasar, eso no va a suceder, eso no es como estaban los discípulos. Por eso te digo que si revisamos cómo recibieron ellos el Espíritu Santo y nosotros estamos en esa misma situación y cumplimos esas mismas cosas, entonces también nosotros podríamos tener la llenura del Espíritu Santo. El primer punto está en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice así: les está hablando el apóstol Pablo a un pueblo, que eran los Gálatas, y les pregunta: solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate, aquí hay una clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes recibieron el Espíritu, pero no por haber hecho esto y esto y esto y esto y esto, no porque cumplieron con esto o porque cumplieron con todos estos mandamientos, no por eso, sino porque oyeron con fe. Recuerden, ¿por qué? Porque estaban empezándose a desviar, estaban empezando a confiar en las obras, estaban empezando a pensar que las obras en sí mismas tenían valor como para salvar a la gente. Hay muchas personas así que se creen que por eso los buenos, creen que los buenos se van a ir al cielo y que los buenos se van a ganar el favor de Dios y por ese tipo de cosas, como si las obras tuvieran mérito en sí mismas. Entonces, eso estaba empezando a suceder en esta comunidad de los Gálatas y entonces Pablo les dice: a ver, vamos a empezar de nuevo. Cuando recibisteis el Espíritu Santo, ¿lo hicisteis porque hicisteis obras de la ley o porque escuchasteis con fe? En otras palabras, el Espíritu Santo se recibe por la fe de la misma manera que la salvación se recibe por la fe. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la salvación, dice la Escritura, que es por gracia, por medio de la fe. La salvación no hay nada absolutamente que tú puedas hacer para que tú logres ser salvo. No hay nada, no hay obra que tú puedas hacer, no hay dádiva que puedas dar, no hay sacrificio que puedas hacer que te pueda hacer meritorio de la salvación. Lo mismo sucede con el Espíritu. Dios nos lo da porque ha dicho que nos lo va a dar y porque Él no miente. Por eso decía el Señor Jesucristo: y recibiréis la promesa de mi Padre, ¿sí? La promesa. Entonces, las cosas que Dios ha prometido, Dios las cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es humano para que mienta, ni es una persona como que puede decir hoy una cosa y mañana retractarse, como diciendo: ay, sí te había dicho que te iba a dar, pero ¿qué crees? Que ya no, en el sentido de que, pues, es que pues, no pensé en esto o en esto otro, ¿no? No, el Señor ha dicho que Él nos iba a dar el Espíritu y entonces el Señor no miente. Estamos hablando de que todas las promesas en Jesucristo, ¿no? Sí y amén, dice el libro de Corintios, el segundo libro de Corintios, ¿sí? Entonces, las promesas que Dios ha hecho se reciben por la fe. Y aquí hay una clave que tienes que examinar con más atención, porque yo no tengo lo suficiente como para explicártelo, ¿sí? O sea, la salvación se recibe por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. En la salvación tú llegas en un momento por el Espíritu que te convence de pecado y tú llegas a un momento en donde dices: estoy perdido y no hay nada que tenga ni que pueda hacer para salvarme. Y es cuando 100% rechazas cualquier cosa que tenga que ver con tus fuerzas o con lo que tú tienes o con tus méritos o con tu soberbia, ¿sí? Cuando bajas las manos y dices: Señor, ayúdame. Ayúdame porque estoy perdido sin ti. Si tú no hubieras hecho todo un plan, si tú no hubieras mandado a Jesucristo, yo no puedo ser salvo, no puedo ser salvo, jamás. Y es entonces cuando Dios, por la fe, porque
crees que a pesar de que no te lo mereces, que a pesar de que eres un terrible, un oscuro y un perverso pecador, ¿sí? Dios te ha dicho que Él te ama y que te quiere salvar, ¿sí? Es entonces cuando por la fe, cuando confías en su palabra, cuando echas fuera de ti todo mérito, que puedes recibir la salvación. Y es la salvación un acto de la gracia de Dios que se recibe por fe. Lo mismo sucede con el Espíritu. No hay cosa que podamos hacer que nos merezcamos el Espíritu Santo, porque es lo mismo que decir que Dios viva en nosotros. No hay nada más que creer. Creer que porque Él lo ha dicho, Él nos lo puede dar. Pero para que entendamos de la misma manera como se recibe la salvación, que es cuando tú llegas a ese entendimiento mental y esa convicción del alma y esa convicción de corazón donde no tienes nada que ofrecer, y entonces es ahí donde se puede recibir la salvación. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Sucede que la persona quiere hacer la voluntad de Dios. La persona quiere cumplir lo que Dios ha mandado, pero la persona no tiene cómo. En este mundo, ¿sabes qué? Querido hermano y querido amigo, en este mundo nosotros somos llamados a colaborar con Dios y ser testigos de Dios. O sea, en este mundo en el que estás y en las condiciones que vives y circunstancias en las que te encuentras, tu vida tiene que ser una vida victoriosa, una vida digna del Maestro, una vida digna de Dios, una vida digna del Señor Jesucristo, que camines en los mismos pasos del Señor Jesucristo, no una vida miserable. Tiene que ser una vida ejemplar, de modo que otros se fijen en tu testimonio y se fijen en tus buenas obras y entonces crean a tu Padre que está en los cielos. Es mucho más que una vida de sobrevivencia. Nuestro Dios no es un Dios de supervivencia. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Una vida que extendiera el conocimiento de Cristo. Eso es lo que eres llamado a ser. Eso es lo que soy llamado a ser. Una luz que tiene que ser más intensa que la oscuridad. ¿Sí? Una presencia que te acompañe, que los que persiguen a la iglesia, que los que persiguen a los buenos se sientan eventualmente perseguidos por Dios y convictos de sus malas acciones, ¿sí? Una presencia de Dios en las vidas donde la verdad es que donde te muestres, donde estés, el avance de las tinieblas no sea tan rápido como el avance de la luz, del reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a obtener el Espíritu Santo, la promesa del Padre? De la misma manera como fue obtenida en aquel día de Pentecostés. Porque la gente que estaba ahí quería hacer la voluntad de Dios. Porque la gente que estaba ahí decía, sí, yo sí quiero morir por Dios si es necesario, pero no se sentían que tenían como para llegar a eso, ¿verdad? No se sentían que tenían poder como para poder enfrentar a los malos, para poder enfrentar a los poderosos, para poder enfrentar a los herejes, para poder enfrentar a los idólatras, para poder enfrentar a las turbas que quizás los linchaban, ¿sí? No se sentían con poder, pero querían hacer la voluntad de Dios. Así que eso los pone en esa disposición del alma donde Dios sí puede hacer algo con las personas. Pero si tu disposición del alma es la misma que estás, pues cuando, no sé, lo dije hace rato, no sé, estás totalmente absorto en otras cosas y no en las cosas del reino de Dios, ni estás buscando las cosas del reino de Dios y siempre te sientes suficientemente cansado como para que tengas la excusa suficiente como para verte otro capítulo más en la televisión y siempre tienes excusas como para dormir un poco más y porque estás muy cansado y así te pasas la vida. Pues entonces no estás en esa, digamos, disposición de corazón donde la gente estaba unánimes, orando, preocupadísimos, esperando algo que no sabían bien qué era, hasta que vino el Espíritu de Dios con poder, porque Dios lo había prometido y nos lo ha prometido a nosotros también. ¿Y cuándo has visto tú que un hijo de Dios tenga una necesidad y Dios no se la supla? Y con esto terminamos. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, el mismo Señor Jesucristo les está poniendo una lógica a los oyentes y nos la pone a nosotros también para que no dudemos de sus palabras y para que entendamos que toda necesidad que un hijo de Dios tenga,
Dios quiere suplírsela y quiere suplírsela de la manera más abundante que puedas imaginarte. Lucas 11, verso 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios no miente. Y si hay una diferencia entre la iglesia primitiva y esta iglesia, ¿sí? No es porque Dios haya cambiado ni porque Dios hoy no sea poderoso. Es por nosotros, ¿sí? Exactamente por nosotros. Porque aquí la lógica dice, oye, pues si vosotros siendo malos no le dais cosas malas a los hijos que les están pidiendo, si tu hijo te pide pan, pues le das pan, no le das una serpiente, si te pide comida no le das un escorpión. No, pues eso no lo hacen ni ustedes siendo malos. ¿Cuánto más vuestro Padre? Es la misma lógica que cuando el apóstol Pablo usa cuando nos dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitemos para que nada nos aparte del amor de Dios? Pero hay que quererlo, hay que tener necesidad, hay que tener hambre, que es lo que no tienen muchos. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene una necesidad y esa persona cree que Dios ha dicho que le va a suplir esa necesidad, ya está hecho, porque el Espíritu Santo se recibe por la fe, por creer, por confiar en las palabras del Señor. Esa es la diferencia. Y no hay un gran misterio. Como la salvación se recibe por fe, el Espíritu se recibe por fe. Pero como para recibir la salvación una persona tiene que llegar a ese punto en donde estás hasta lo más profundo de la tierra y hasta donde te sientes el peor pecador y sabes que no tienes nada para cambiar tu suerte, nada para cambiar tu condenación, salvo el confiar en la promesa de Cristo. De la misma manera, cuando una persona tiene esa necesidad de hacer la voluntad de Dios, que sabe que no tiene y que no tiene el poder, no está investido con el poder suficiente, es en ese momento cuando cree y se da cuenta y dice, pero el Espíritu ha sido prometido, es la promesa del Padre que dijo que vendría a nosotros. Entonces, ¿para qué dudar? Y entonces las cosas cambian. Y entonces todo es distinto. ¿Sí? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oremos para terminar esta reunión y de veras llévate todo esto. De veras revisa todos los textos. Si te das cuenta, hemos leído mucho. Yo no he hablado demasiado, pero sí he leído bastante. Y dile al Señor que abra tu corazón y tus ojos para que puedas ver a Cristo y para que puedas ver al Espíritu y para que puedas recibir al Espíritu. Padre, te pedimos absolutamente tu ayuda para que tú estas palabras que hemos leído y que están en tu Biblia, Señor, estas palabras vivas y eficaces, Señor, hagan su obra y sean esas semillas que den esa vida de lo alto en el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los oyentes. Y te pedimos esto solamente por los méritos, por el amor del Señor Jesucristo que nos ha tenido a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios te bendiga mucho. Si te ha llamado la atención alguna cosa, insiste en ello, profundiza en ello y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto y pues no sé cuándo voy a estar otra vez aquí con ustedes, pronto, yo creo que un par de semanas o así, pero busca al Señor, disfruta tu familia este día y pues que Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho, hermano, amigo que nos acompañas. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.